Oramos y leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Y tú nos invitas a leer tu palabra y escuchar tu voz. Y ahora en ese momento, al hacer eso juntos, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz en tu palabra y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos empezando el año con un enfoque en la visión, en el deseo, en lo que nosotros deseamos, en el enfoque de nuestra vida, en lo que nos dirige el corazón, en esa cosa esas cosas que deseamos, que queremos, porque sabemos que lo que deseamos, lo que queremos, es lo que dirige nuestra vida. Lo que hacemos viene de lo que deseamos. Lo que buscamos, vamos a encontrarlo, y lo que buscamos va a ser lo que deseamos, y lo que pensamos, y lo que decimos, y todo lo que somos viene de lo que deseamos. Entonces, estamos empezando el año con un nuevo enfoque en qué es lo que yo deseo y qué debo desear. Y lo que estamos viendo es que si vamos a seguir a Jesús, deberíamos desear su reino, lo suyo, sus cosas, más que las nuestras, más que lo mío debo desear lo suyo. ¿No es eso lo que dijo en la oración el Padre Nuestro cuando Él enseñó a sus seguidores a cómo orar? Que dijo, venga tu reino, haz tu voluntad. En la tierra como en los cielos como en la tierra, sí, en la tierra como en el cielo. Él dijo, deben desear, o sea, con eso él estaba diciendo, deben desear lo mío. Si son mis seguidores, deben querer más que cualquier otra cosa, más que cosas buenas, más que tu familia, más que tu trabajo, y más que tu dinero, y más que tu educación, y más que tus ambiciones y lo que tú quieres conseguir, debe desear lo mío. Entonces, venimos haciéndonos una pregunta, no sé para ti, para mí incómoda, una pregunta que no me gusta hacer, porque es como levantar un espejo y darme cuenta de que lo que yo deseo muchas veces no es lo que debo desear. La pregunta es, ¿qué deseas? De verdad que deseas. Si examinas tu tiempo y tu horario, tu dinero, tus pensamientos, tus conversaciones, tus quejas, todo lo que eres tú, ¿qué quieres de verdad? ¿Qué realmente andas buscando en la vida? ¿Cuál es el deseo que te anda empujando y dirigiendo tu vida? Y yo creo que lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo, al hacerme esa pregunta cada semana, yo no deseo tanto el reino de Dios como yo deseo lo mío. Yo deseo lo mío más. Yo podría y debería desear más lo suyo que el mío. Y ahora estamos contestando la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo deseamos más su reino que nuestro? ¿Cómo puedo orientar mis deseos para que lo que yo más quiera a fondo de mi corazón es lo suyo, no lo mío? Y estamos viendo tres deseos grandes. Y si nosotros pudiéramos llegar a querer esas tres cosas más, nosotros estaríamos deseando más de su reino y más de su voluntad, y más de lo suyo y menos de lo nuestro. El deseo de hoy es un deseo, quizás debería ser el más grande, pero es el segundo que estamos viendo, pero es el más grande. Desear el reino de Dios es desear conocer profundamente a Dios, es desear conocer a Dios, es desear conocer más y más a Dios, es desear experimentar más de su presencia, es desear estar más cerca de Él. Busca Jeremías, el capítulo 3. Bueno, no hay luz, entonces sí. No alcanza a ver en la pantalla. Lee conmigo Jeremías 9, verso 3 en adelante. Tiensan su lengua como su arco. Antes de continuar, Él les va a reclamar, lo va a corregir por su pecado, le va a enseñar su pecado, pero mire lo que está al fondo de su pecado. Tiende su lengua como su arco, la mentira y la verdad prevalecen en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen. Dios dice, andan mal. ¿Y por qué? ¿Cuál es la raíz de andar mal? No me conocen. Es conocer a Dios. Declara el Señor, guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando.
Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Sería bueno ese pasaje para otro mensaje de mentira, pero mira lo que está a fondo de tanta mentira y tanto engaño. Se afanan por cometer iniquidad, su morada está en medio del engaño. Por causa del engaño, que dice, rehúsan conocerme, declara el Señor. Dios dice, anden mal, y anden mal porque no me quieren conocer. La raíz de su pecado es su deseo, la falta de deseo. No deseen conocerme, no deseen estar cerca de mí. Después en el 23, más adelante en el capítulo, Él les dice qué deben desear y qué deben buscar. Mira lo que dice. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloríese de eso, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Por esas cosas me complazco, declara el Señor. Dice, busca conocerme, más que todo lo tuyo, más que tu riqueza y tu gloria y tu fama y tú lo tuyo. Deberías gloriarte en conocerme, deberías desear conocerme. Eso debe ser el afán de tu vida, es conocerme. Eso es lo que Dios dice que debemos desear. Mire, más adelante en la Biblia, al otro lado de la Biblia, en Efesios 1, el apóstol Pablo, escribiendo a esa gente, les está diciendo qué es lo que él desea para ellos. Mire lo que es. Efesios 1:15, por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Mire lo que va a decir. Dice, yo siempre oro por ustedes. Ese no es, ora por mí, ok, voy a orar por ti y después se olvida. No, él dice, yo siempre oro por ustedes. Les estoy contando que siempre oro por ustedes. Y mire lo que él quería para ellos, lo que él pedía a Dios de ellos. Pido que Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Él quería que conocieran a Dios. Era su deseo, no solo para Él mismo, para ellos. En Deuteronomio, al otro lado de la Biblia, otra vez, Deuteronomio 30. Y ese fue un verso casi agarrado al azar, porque tantas veces dice Dios lo mismo en ese capítulo, en ese libro de Deuteronomio. Deuteronomio 30, verso 15, mira. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en su camino, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas, te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Dice, amar a Dios. Eso no viene de conocer a Dios, no es lo mismo, es conocer a Dios, amar a Dios, atesorarlo, valorarlo en tu corazón, antes de la obediencia, antes de decirles guardar sus mandamientos, antes de hablar de la bendición que recibirán de Dios. Muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Nosotros pensamos primero en la bendición que vamos a recibir de Él, pero antes de eso, Él dice, ama a Dios. Ten tu corazón lleno de un deseo de Dios, de estar cerca de Él. Una historia antes de Deuteronomio, en Génesis 5, una historia que leímos hace poco, el año pasado, nosotros, y hoy tiene que ver con esto. Yo dije, vamos a recordarnos de lo que vimos, porque se trata de lo mismo. La historia de Enoc, recuerda, Enoc que vivió antes de Noé. En Génesis 5:21, Enoc vivió 65 años, fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios. No dice eso. En el capítulo 5 da una lista de los que vinieron antes de él y después. No dice eso de ningún otro. Era lo notable de él. Anduvo con Dios, conoció a Dios, era amigo de Dios. Por 300 años después de haber engendrado a Metusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, mucho menos, una fracción de la vida de los que vinieron antes y después de él en su tiempo. ¿Por qué? Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Él conoció a Dios y Dios dijo, quiero que esté ya más cerca de mí. Lo llevó, lo trajo a estar con Él. Entonces, si debemos desear conocer a Dios, debemos definir qué significa conocer a Dios, ¿no? ¿Qué significa conocer a Dios? Es tener amistad con Dios, es
como ser como Él, como un amigo, como con alguien con quien te llevas, es como conocerlo como a una persona. Conocer a Dios, no tener un concepto real de cómo es, que Él sea real para nosotros, es pasar tiempo con Él, como Enoch, es estar con Él, no visitarlo los domingos, estar con Él, es hablar con Él, conversar, hablar, escuchar, hablar, responder, es preocuparnos primero y más por lo que Él va a pensar. Eso se llama el temor de Dios. El temor de Dios viene de conocer a Dios. Es pensar primero qué va a pensar Él, qué dice Él, cuál es su opinión, cuál es su voluntad. Es estar cerca de Él. Eso es conocer a Dios. Lo que conocer a Dios no es saber de Él como un concepto, como tener una categoría para Dios. Eso es lo que creo de Dios, es mi teología, es una idea seca de Dios. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no es solo ser religioso. No es solo ir a la iglesia, no es solo hacer lo correcto, no es solo portarte bien. Eso no es, a veces eso sale de conocer a Dios, debe salir de conocer a Dios, pero en sí eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no es saber cosas de Dios, no es tener más conocimiento bíblicos, por lo bueno que es tener conocimiento bíblico. Eso en sí no es conocer a Dios. Mira lo que Jesús dijo a algunos de los líderes religiosos de su día, personas que pasaban mucho tiempo. Si tú piensas que pasas mucho tiempo en la iglesia o con tu Biblia o haciendo cosas con Dios, ellos pasaban mucho más tiempo con Dios. Y mira lo que Él dice a ellos, porque Él les va a decir, toda tu religión no significa que conoces a Dios. Dice en Mateo 15:8, ese pueblo con los labios me honra. O sea que hacen lo correcto, dicen lo correcto. Ellos tienen los conocimientos, pero su corazón está muy lejos de mí. En otras palabras, no me conocen. Por eso lo regañó, por saber cosas de Dios y no conocer a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Por qué diría yo que esto es uno de los 3 deseos más grandes que deberíamos tener si vamos a desear el reino de Dios y de tener buenos deseos en este año, si vamos a enfocar nuestro corazón en lo que es importante para Dios? ¿Por qué pondría desear a Dios, conocer a Dios, estar cerca de Dios entre ese grupo de 3 deseos más grandes? Tal vez lo hago mal porque Jesús dijo que es el número 1. Lo hemos visto la semana pasada. En primer lugar, no es uno de los 3 deseos más grandes que deberíamos tener. Es el primer deseo más grande que deberíamos tener. Mira Mateo 22:36 en adelante. Maestro, preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eso significa el mandamiento más grande. No lo más grande, es uno. Y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Lo que Dios quiere en primer lugar y sobre todo y más que todo es que nosotros lo amemos, que lo conozcamos, que estemos cerca de Él, que tengamos un corazón para Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Jesús dijo antes en Mateo, lo que acabamos de leer de los líderes religiosos que honraban a Dios con su boca, que parecía ser muy religioso por afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios, no conocían a Dios. Mira lo que Jesús dice a ellos en continuación, en el verso 9 de Mateo 15. Pues en vano me rinden culto. En vano me rinden culto. Eso Él les está diciendo, no vale nada todo lo que ustedes hacen por Dios, porque no conocen a Dios. En otras palabras, la razón que eso debe ser uno de nuestros deseos más grandes, el más grande en nuestra vida en ese año, es porque si no deseamos conocer a Dios, si no estamos conociendo más y más a Dios, nada de lo demás que hacemos con Dios y por Dios, en nombre de Dios, vale nada. Es en vano. Lo único que importa es conocer a Dios y lo que sale de nosotros por conocer a Dios. Primero de Juan 5. Vemos que debemos conocer a Dios, querer conocer a Dios, porque eso era el propósito de Jesús, porque dejó de Jesús a los cielos, a su lugar al lado de su Padre, y vino a esta tierra para que pudiéramos conocer a Dios. Era su propósito. Cuanto más debe ser nuestro deseo. En 1 de Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento nos ha enseñado algo, vino para enseñarnos algo, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero.
Nosotros estamos en aquel que es verdadero, ese Dios y en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Jesús vino a esta tierra para que nosotros conociéramos a Dios. Ese debe ser nuestro deseo más grande si nosotros queremos estar cerca de Jesús y seguir a Él. Entonces, si vamos a desear conocer a Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo cumplimos ese deseo? ¿Cómo nosotros mismos, cómo cumplimos el deseo que estamos viendo que debo desear conocer a Dios? Okay, ¿cómo hago realidad ese deseo? ¿Cómo cumplo ese deseo? Si lo voy a desear, ¿qué hago para que durante ese año no solo sea un deseo? Por ejemplo, si empiezas a desear tu regalo de Navidad hoy, si empiezas a pensar en lo que vas a recibir en la próxima al final del año, de nada te sirve desearlo. Tienes que hacer algo, ¿no? Para alcanzarlo, portarte bien si eres un niño, trabajar duro si eres ya grande y compra tu propio regalo, como sea. Tienes que hacer algo. Si yo deseo estar cerca de Dios, de nada me vale desear esto durante el año y no hacer nada. Entonces, ¿qué hago para que eso sea una realidad? Tengo que incorporar en mi vida un ingrediente crucial. El ingrediente crucial es aquel ingrediente que por todo lo demás que revuelves en tu vida es lo crucial, que si lo tienes vas a cumplir tu deseo de estar más cerca de Dios. Y si no lo tienes, por más que hagas, no vas a cumplir tu deseo de estar más cerca de Dios. El ingrediente crucial, le dije la semana pasada que cada semana iba a tener otro ejemplo de una receta con un ingrediente crucial. Empezamos al revés, porque la semana pasada empezamos con el postre, con el pastel de chocolate. El ingrediente crucial para el pastel de chocolate fue el chocolate. Ok, muy bien, estamos prestando atención. Hoy vamos a empezar con la comida después del postre. Pizza. ¿Cuáles son algunos ingredientes? No es crucial. Algunos ingredientes. Queso, ¿qué más? Salsa, tomate. Dough, ok. Dough like money or no. Ok, ¿qué más? Pepperoni, ¿qué más? Chorizo, ¿eh? No le gusta poner cebolla encima. ¿Sabe qué hace mi esposa en la pizza? Encima del queso y el sabor bien rico. Ingrediente crucial de la pizza. El ingrediente que si tienes ese ingrediente es pizza. Y si no lo tienes, no es pizza. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Todos están equivocados. Lo siento. Pepperoni. Y si no estás de acuerdo, estás equivocado, lo siento mucho. Pepperoni es el ingrediente crucial. Eso es lo que hace que pizza sea pizza. Sin pepperoni no es pizza. Con pepperoni es pizza. Hay un ingrediente crucial para cumplir el deseo de conocer a Dios. ¿Sabe cuál es? Bueno, ¿cuáles son algunos ingredientes? Hay algunas cosas que hacemos para acercarnos más a Dios, para conocer más a Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer? Orar, leer la Biblia. Alguien dijo ayunar, ok. Cantar, reunirnos. La fe, exacto. Ok, el ingrediente crucial. Todos son importantes, todos lo tenemos que tener, pero yo voy a decir que el ingrediente crucial, sin el cual nadie se acerque a Dios, en mi experiencia, y con el cual vas a conocer más y más a Dios, es leer la Biblia, es abrir ese libro y leer pedazos de la Biblia. Y no estoy, cuando digo leer la Biblia, no estoy hablando de leer libros que tienen que ver con la Biblia. Y mire, yo escribo libros yo de la Biblia, y yo apoyo esto, pero no es lo mismo leer un libro que tiene que ver con la Biblia, por lo bueno que sea, y deberíamos leer libros, pero no es lo mismo leer libros que leer eso. Entonces estamos hablando de leer, ese es el ingrediente crucial, leer eso. No estamos hablando de leer estudios. ¿Cuántos usan YouVersion? La Biblia, el app en el teléfono. ¿Algunos? Ok. ¿Te has fijado que hay estudios, hay planes de lectura que traen Biblia, y hay otros planes que traen muchos palabras de hombre, devocionales, como libros con otros textos que son buenos? Es como agarrar un libro de la Biblia, un libro de teología y leerlo, un devocional, excelente. Hazlo, leen esos, pero no estamos hablando de esos planes, estamos hablando de leer
pedazos, grandes porciones de la Biblia. No estamos hablando de escuchar sermones, por lo bueno que es escuchar un sermón, a veces sí, a veces no. Escuchar un sermón los domingos o con audífonos, aunque lean la Biblia en el sermón, eso no es uno abrir su Biblia en privado y leer. No estamos hablando, y lo siento por decirlo, no estamos hablando de leer el verso del día en YouVersion. Por lo bueno que sea el verso del día, y lo debemos leer y lo debemos marcar y compartir, pero no estamos hablando del ingrediente crucial, no es leer un verso. No es leer lo que otros dicen de la Biblia. El ingrediente crucial para que tú y yo conozcamos más y más a Dios es leer grandes porciones de la palabra de Dios. Es leer múltiples veces, empezar el día con ese libro abierto, el teléfono, durante el día leer, al final del día leer y leer grandes porciones y meditar y pensar en lo que has leído. Y si tú levantas la mano y dices, espérate, ¿por qué dice que ese es el ingrediente crucial? Porque todo lo demás también es importante, orar y ayunar. Mire lo que Dios dice, un pasaje, Hebreos 4, 12 en adelante. Porque la palabra de Dios, entonces primero, porque es su palabra. Él lo inspiró, son sus palabras. Y cuando lo leemos, conocemos más a Dios. Y cuando lo conocemos, Él nos habla. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu Santo de Dios nos habla cuando leemos su palabra. Es su palabra y Él nos habla cuando lo leemos. Y por eso lo conocemos más y más. Y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división de alma, del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, cuando lees eso, Dios se mete dentro de ti y te revela cosas de ti mismo y te revela su voluntad para ti mismo. Dios te habla cuando lees la Biblia, por eso, y te transforma. Por eso conocemos más y más a Dios cuando leemos, y por eso es difícil o imposible llegar a conocer más y más a Dios y estar más y más cerca a Él sin leer su palabra. Entonces, si fuera una clase de cocina, si ese es el ingrediente crucial, leer esto para que conozcamos más y más a Dios, ¿cómo incorporamos ese ingrediente en nuestra vida? ¿Cómo lo revolvemos en la vida? Porque todos estamos ocupados y lo hacemos por imitar al rey David. Y vamos a leer un texto de un salmo que él escribió, Salmo 119, 97. Dice, ¿cuánto amo tu ley? O sea, yo quiero leer eso. Eso es lo que él está diciendo. Sí, pero estoy aburrido cuando voy a leer la Biblia. No siento esa emoción cuando leo. Porque yo tengo un enemigo de nuestra alma que sabe que Dios nos habla cuando leemos eso. Y hace lo posible para que nosotros no queramos leer eso. Y David dice, ¿cuánto amo tu ley? Yo deseo leerlo. Todo el día es mi meditación. Todo el día. O sea, lee y piensa en la palabra durante todo el día. No es solo algo que hace de vez en cuando. El domingo leo durante el sermón, o leo el verso del día en la mañana y ya hice eso. No, dice todo el día lo estoy leyendo durante el día. Es mi meditación. Después pienso en tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Pienso en lo que leo y reflexiono y ando pensando, leo en la mañana y después agarro una idea y durante el resto del día estoy pensando en eso y vuelvo en mi mente a esa idea. Eso es meditar en la palabra. Medito en la palabra por decir, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios en eso? Leo la Biblia y después, ¿qué está diciendo Dios ahí? Y más, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie, que yo haga por lo que acabo de leer? Son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado, ha obedecido lo que lee. No solo lee, sino lee y hace, y vuelve a leer y hace más, y lee y hace. Es una relación entre él y Dios, de escuchar su voz y hacer lo que dice, y escuchar más y pensar en lo que dijo, después hacerlo. Y
De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado en ser enseñado por Dios. Eso es el mejor maestro. Cuán dulce son a mi paladar tu palabra, sí, más que la miel a mi boca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En la noche, cuando estoy viendo tele, ya voy a apagar la tele, pero antes quiero algo, un postre, y hay un helado, un dulce en el freezer, y no, en vez del helado voy a agarrar mi Biblia, porque eso es lo que él está diciendo. Más dulce que la miel, más dulce que un postre, más dulce que el helado, más dulce que un pastel, más dulce. Es eso. Y cómo llegamos a desarrollar un sabor para la palabra es por leerla, escuchar la voz de Dios, y más que lo hacemos, más que lo deseamos, y de repente es más de lo que más queremos, porque escuchamos la voz de Dios cuando leemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si debemos desear conocer a Dios, y si el ingrediente crucial para conocer más y más a Dios es leer su palabra, escuchar su voz, debemos crear un nuevo hábito. No para una semana. A veces doy retos para una semana. No, ese es para el año. Es crear un nuevo hábito para el año, para todo el año. Si tú no lees, la aplicación es de crear el hábito de leer, de empezar tu día. ¿Tiene que ser en el principio? No hay ninguna palabra que dice que tiene que ser en el principio. Pero ¿sabe qué? Lo mejor es empezar tu día con eso. Te orienta, escucha a Dios, y entonces empezar el hábito de eso. Cuando te levantas, cuando te despiertas, agarra tu Biblia y lea una porción, unos capítulos, un tiempo. Si tú dices, yo no sé qué leer, bueno, en YouVersion busco un plan. La Biblia cronológica es buena. La Biblia M'Cheyne es buena porque te enseña de diferentes partes de la Biblia. Pero busca un plan que tiene lecturas grandes de la Biblia, que es más lectura que devocional para tu comida principal. Busca un plan que de la Biblia. Y después, o si no tienes YouVersion en tu teléfono, solo escoge un libro. Eso es lo que hacen mis hijos. Ellos no quieren tener un plan estructurado, pero siempre tienen un libro que leen. Entonces, ten un libro. Dice, voy a leer Juan, o voy a leer Mateo, voy a leer Génesis. Ese va a ser el libro que estoy leyendo. Al final de ese libro busco otro. Y si tú dices, yo leo mi Biblia en la mañana todos los días, y yo no tengo que hacer nada hoy, ese es mi día libre. No. Lea más. ¿Lees en la noche? Tal vez tu hábito es agregar a tu lectura en la mañana, en la noche, después de apagar la tele, antes de apagar tus ojos. Empezar a leer más, leer otro plan, leer otro libro en la Biblia. Tal vez, si tú lees en la noche, en la tarde, en la mañana, empieza a leer en la tarde. Busca un nuevo hábito de leer más de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser tu nuevo hábito de leer eso todos los días? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y sabes por qué es tan importante eso? No para que podamos decir, check, leí mi Biblia, ya tengo, y todos los días leo. No, porque si lo hacemos, seremos transformados, y al final de este año conoceremos más a Dios que jamás lo hemos conocido. Es por eso que lo debemos hacer. Y hoy no podemos hablar de conocer a Dios sin ofrecerte a ti. Si tú no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, si nunca has tomado ese paso, y si has buscado a Dios pero nunca te has entregado a Él, no podemos hablar de conocer a Dios sin darte la oportunidad de decir, yo quiero conocer a Dios de cerca. Porque tú sabes, tu rebeldía contra Dios es una barrera entre tú y Él. Y no puedes llegar a Él de cerca, pero cuando te entregues a Jesús y entres en Él y te arrepientes y te bautizas, sabes que su sangre te cubra, y ya puedes entrar en la presencia de Dios y conocerlo de cerca. En vez de ser, la Biblia dice, su enemigo. Antes de entrar en Cristo dice que eres su enemigo. Pero cuando entres en Él, ¿sabes qué? Te conviertes en su hijo, su hija amada. Eso es increíble. Entonces, en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero hacer eso, yo quiero conocer a Dios de cerca, demasiado viendo de lejos, quiero conocerlo de cerca. Puedes arrepentirte y bautizarte en cualquier momento. Solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Vamos a terminar hoy
recordando, después de hablar de la palabra, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Eso es Jesús. Dios mandó su palabra, no solo en un libro, sino en una persona, su Hijo. Y por medio de Él y lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos llegar a conocer a Dios y tener el deseo de conocerlo. Entonces vamos a terminar hoy cantando a Él. Y si tu corazón está preparado, tomando la Santa Cena, recordando a Jesús que vino a darnos camino a poder conocer al Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, nosotros venimos delante de ti. Te damos gracias porque tú eres un Dios que, no solo un Dios que nos hizo, no solo un Dios todopoderoso, sino un Dios que nos busca. Y un Dios que nos manda a conocerte, nos manda a amarte, nos manda a desear lo que es lo mejor para nosotros, que es estar cerca de ti. Dios, te pido que en este año tú nos hagas ser una comunidad de personas que te conozcan de verdad, que lean tu palabra, que todos los días estemos siempre con tu palabra, que tú nos hables y que te conozcamos más y más. En tu nombre oramos. Amén.